Muy buenos días. Yo soy Javier Correa y hoy vengo a hablarles de la Cábala, pero de la Cábala judía, porque hay dos Cábalas, una la judía y otra la católica, la cristiana, que se aplica en los 5 libros que se llaman el Pentateuco. Pero para hablar de la Cábala vamos a hablar un poquito de los judíos. Y entonces, un poquito la historia rápido porque es importante. Nabucodonosor conquista Medio Oriente y al hacerlo divide a los judíos. Se lleva la mitad a Babilonia y la mitad los deja en Medio Oriente. La religión judía tenía prohibido creer en la magia o practicar la magia. Era una estricta prohibición. Sin embargo, los judíos que son llevados a vivir a Babilonia, poco a poco comienzan a absorber la cultura babilónica, y dentro de la cultura babilónica están las creencias mágicas. Así es que este grupo, que finalmente después es liberado y luego se amalgama con los otros, en este grupo de los que vivieron en Babilonia, es donde se origina la creencia mágica. Y por lo tanto, la Cábala, que es una creencia mágica, judaísmo, se origina gracias a esta mezcolanza entre los babilónicos, entre las creencias babilónicas y las de los judíos. La Cábala a veces es traducida como misticismo o como conocimiento oculto, y es una parte de la tradición judía que busca la esencia de Dios. También hay que decir que los judíos no pueden ver a Dios y la otra, no pueden convivir con Él. En este plano, Dios no convive con nadie. Un ser humano es incapaz de convivir con el Dios judío. Por lo tanto, los cabalistas dicen que Dios actúa de maneras misteriosas. Sin embargo, creen que se puede obtener un verdadero conocimiento y la comprensión del proceso de cómo llegar y cómo resolver el misterio para alcanzar la intimidad con Dios. La base de la Cábala es el Zohar. Es una colección de comentarios místicos escritos sobre la Torá. La Torá es uno de los libros sagrados de los judíos. Este Zohar está escrito en arameo y en hebreo medieval. También para que vean más o menos las fechas de a qué hora se está escribiendo. Y pretende ser una guía para los cabalistas en su camino espiritual, para ayudarles a conectar con Dios. De hecho, de eso se trata la Cábala. La Cábala tiene por objeto conocer a Dios, pero accidentalmente o colateralmente también produce otras facultades como gobernar la materia, la vida, sus accidentes,
Por ejemplo, se decía antes que cierto conocimiento de la Cábala incluso podía crear animales y más allá de eso podía crear hombres. Con este conocimiento podían hacer hombres o replicar animales o cosas así. La historia del golem de Praga está basado en esto. La historia del golem es una historia famosa. Se supone que hay un rabino ahí por la Edad Media, vive en Praga, que es muy famoso. Aquí les pongo el nombre porque siempre lo pronuncio mal. Y este rabino, para proteger a su gente, para proteger a los judíos de la gente mala de Praga, crea un golem. Hace un muñeco de barro y lo crea para proteger a los judíos y para proteger su templo, su sinagoga. Hace el muñeco de barro y para animarlo le pone en la frente la palabra Emet. Emet, que quiere decir en hebreo verdad. Entonces así se anima el muñeco y así hace lo que quieren. Y para desactivarlo o desanimarlo, le borran la E y nada más queda la palabra Met. Met, que quiere decir muerto en hebreo. Los golems se caracterizan primero porque no tienen alma. Y es una creación que deriva de la creación de Adán, de que Dios lo crea del barro y ¡pum!, y le pone la chispa divina y entonces ya tiene alma. La diferencia es que los golems no tienen alma. Es el mismo proceso de creación, pero no tienen alma porque no hay capital divino para meterlo. Pero se pueden animar. Generalmente, las personas que pueden hacer esto son los rabinos suficientemente puros o santos, porque no se considera que ningún rabino es santo completamente. Son lo suficientemente santos para poder hacer eso. Y lógicamente allegados a Dios para poder dar vida a un golem. Para darle la instrucción al golem, escribían en un papel lo que querían que hiciera y se lo metían en la boca o en la oreja. Y entonces el golem hacía lo que se le pedía. Lógicamente, el golem no era el problema el golem era muy fuerte, pero no era muy inteligente. Y entonces le tenías que dar la instrucción muy precisa. Así como pasa con las inteligencias artificiales, que le tienes que decir exactamente lo que quieres, porque si no la babosa hace lo que le dijiste y no hay manera de que lo corrija. Así es el golem. Nada más lo que ordenas, eso hace. Hay una historia, no sé si es el mismo golem o es otro golem, que le mandan instrucción de traer agua del río. Y entonces se va al río y empieza a traer agua, tanto, que acaba inundando la ciudad hasta que lo desactivan o lo despedazan o lo matan. Esas son las historias del golem. Y se supone que el golem de Praga no es único, que desde el tiempo que hay humanidad, desde los primeros tiempos de la humanidad, ha habido golems. También otros rabinos contemporáneos dicen que, igual que el gran conocimiento de la Cábala para crear hombres, que es el golem, y otros humanos, animales, se ha perdido a través del tiempo y que ya nadie conoce cómo hacerlo.
Esta es la historia del golem de Praga. En esta teoría de la cábala, la historia del golem es una historia famosa. Se supone que hay un rabino ahí por la Edad Media, vive en Praga, que es muy famoso. Aquí les pongo el nombre porque siempre lo pronuncio mal. Y este rabino, para proteger a su gente, para proteger a los judíos de la gente mala de Praga, crea un golem. Hace un muñeco de barro y lo crea para proteger a los judíos y para proteger su templo, su sinagoga. Hace el muñeco de barro y para animarlo le pone en la frente la palabra Emet. Emet, que quiere decir en hebreo verdad. Entonces así se anima el muñeco y así hace lo que quieren. Y para desactivarlo o desanimarlo, le borran la E y nada más queda la palabra Met. Met, que quiere decir muerto en hebreo. Los golems se caracterizan primero porque no tienen alma. Y es una creación que deriva de la creación de Adán, de que Dios lo crea del barro y ¡pum!, y le pone la chispa divina y entonces ya tiene alma. La diferencia es que los golems no tienen alma. Es el mismo proceso de creación, pero no tienen alma porque no hay capital divino para meterlo. Pero se pueden animar. Generalmente, las personas que pueden hacer esto son los rabinos suficientemente puros o santos, porque no se considera que ningún rabino es santo completamente. Son lo suficientemente santos para poder hacer eso. Y lógicamente allegados a Dios para poder dar vida a un golem. Para darle la instrucción al golem, escribían en un papel lo que querían que hiciera y se lo metían en la boca o en la oreja. Y entonces el golem hacía lo que se le pedía. Lógicamente, el golem no era el problema, el golem era muy fuerte, pero no era muy inteligente. Y entonces le tenías que dar la instrucción muy precisa. Así como pasa con las inteligencias artificiales, que le tienes que decir exactamente lo que quieres, porque si no la babosa hace lo que le dijiste y no hay manera de que lo corrija. Así es el golem. Nada más lo que ordenas, eso hace. Hay una historia, no sé si es el mismo golem o es otro golem, que le mandan instrucción de traer agua del río. Y entonces se va al río y empieza a traer agua, tanto, que acaba inundando la ciudad hasta que lo desactivan o lo despedazan o lo matan. Esas son las historias del golem. Y se supone que el golem de Praga no es único, que desde el tiempo que hay humanidad, desde los primeros tiempos de la humanidad, ha habido golems. También otros rabinos contemporáneos dicen que, igual que el gran conocimiento de la cábala para crear hombres, que es el golem, y otros humanos, animales, se ha perdido a través del tiempo y que ya nadie conoce cómo hacerlo. Esta es la historia del golem de Praga. Entonces, lógicamente, la cábala es la parte mística del pensamiento judío. Los más ortodoxos la rechazan.
El deseo de la Cábala es encontrar el nexo entre Dios y la humanidad, porque se supone que dentro de cada alma, de cada individuo, hay una parte de Dios que espera a ser revelada. Incluso los místicos que dicen, no, tampoco, no es que haya una parte de Dios ahí latente que está esperando a ser descubierta y va a explotar como palomita. No. Pero conceden que en toda la creación hay una parte de Dios. En los planetas, en todo. El cabalista Moisés Corbero dice que la esencia de la divinidad del Dios judío se encuentra en cada cosa, existe en cada cosa existente, que es un poquito lo de las otras religiones. También los católicos creen que todo lo hizo Dios y que todo tiene una esencia divina, una parte de él, ¿no? En la Cábala hay 3 dimensiones o 3 grandes divisiones del misticismo judío. Uno es la investigación, 2 es la experiencia y 3 es lo práctico. El aspecto investigativo de la Cábala implica, lógicamente, explorar la realidad oculta del universo en busca de este conocimiento secreto, de sus orígenes, de cómo está organizado. Una búsqueda más esotérica que mística. Este aspecto de la Cábala es como el aspecto de la magia, es como lo que busca el mago. ¿Qué busca el mago? El mago busca exactamente lo mismo: conocer el orden oculto de las cosas, conocer el misterio, con el cual, con ese conocimiento, para comprometer al universo a hacer la voluntad de él. Es lo mismo con los místicos judíos. Quieren encontrar ese conocimiento, y aunque la meta no es hacer lo que quieran, como el mago que quiere comprometer al universo para hacer su voluntad, la última meta de la Cábala es conocer al Creador, a su Creador. Para los judíos hay 3 maneras de obtener el conocimiento esotérico. 1, interpretando los textos sagrados que tienen y descubrir ellos le dicen Nistar, el significado oculto. Para esto ya veremos que hay una serie prácticamente como de algoritmos, unas fórmulas medio jaladas de los cabellos, donde cada letra tiene un valor y cada palabra tiene un valor, y le restas el número que pensaste y bla, 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 y así vas tratando de descifrar a base de números y de sustituciones. En el texto tratas de descubrir el verdadero sentido que se le da. Otra manera es de obtener este conocimiento es la tradición oral. Esto es la enseñanza de un rabino a un cabalista o de un maestro cabalístico a otro. Se supone que esta es la forma más común de la Cábala de irse transmitiendo. Y la última es por revelación directa.
que podría incluir incluso para ellos la visita de un ángel o de Elías mismo, o una posesión espiritual u otra experiencia sobrenatural. Es interesante cómo la Cábala trata de fusionar la creencia mágica con la creencia religiosa. Y lo peor es que hay gente que dedica su vida entera a esto. Y hay gente que está convencida. Y hay 2 o 3 españoles que vamos a ver más adelante que dicen que ya hablaron hasta con Pepito, con el espectro de Hamlet, condenado a vagar por este mundo. Es una cosa espantosa. Pero es una creencia. Y esta creencia, bueno, en el caso de estos, les da para vivir y más porque andan dando conferencias, escribiendo libros. ¿De qué? De un invento. En particular, el texto judío más antiguo que se conoce sobre la magia, la cosmología, lo que sirve de base a la Cábala, el libro de la creación, apareció entre los siglos 3 y 4 de nuestra era. Se llama Sefer Yetzirah. Este Sefer Yetzirah explica la creación como un proceso que involucra los 10 números divinos de Dios, que se llaman Sefirot, y las 22 letras del alfabeto hebreo. En conjunto, se dice que los números y las letras constituyen los 32 senderos de la sabiduría secreta. A partir de este rollo es el que da cabida a la magia primero, pero este texto es el que da cabida a la creencia en la Cábala. Después de este texto, que queda como latente desde el siglo 3 y 4, viene un movimiento en el sur de Francia y en España en los siglos 12 y 13. Y en esto salen 2 libros. El Sefer Habair, o el libro de la luz, y el Zohar, o Zohar, el texto fundamental de la Cábala, que algunos dicen que lo escribió Moisés de León, conocido como el Santo de León. Pero son textos que realmente no tienen segura su paternidad. Y así empieza el movimiento cabalístico y bla bla. Pero entra como en un estado de sopor. De hecho, la ortodoxia lo rechazaba. Y durante el siglo XX de repente viene un auge de estas ondas. Viene un auge de la mística judía y no sé qué. Y hay un historiador judío que se llama Gershom Scholem, que se pone a escribir, investigar y empieza a poner datos como loco y fortalece la idea de esta superstición, de esta cábala. La cábala es un arreglo donde se trata de interpretar el texto sagrado. O sea, los cinco primeros libros de la Biblia, que son el Pentateuco, o parte del Torá,
que también los contiene y dice algunos más. O sea, no es el Talmud ni nada más. La Cábala lo que hace es tratar de sacar del Talmud o del Pentateuco un subtexto que escribe, que late ahí y que supuestamente está vedado. Y para eso escriben, por ejemplo, un renglón aquí, el otro aquí, el otro, y luego tratan de ver si hay una palabra así vertical. ¿No? Y si eso no funciona, entonces tienen valores para las letras. Y cada letra vale tanto y le restan el número que pensó. Y si dice esto, entonces el valor de 358, eso quiere decir Mesías. O sea, es un invento. Todo esto es un invento y se basa en la pobre idea de que los números preexisten a Dios y de que Dios crea con palabras la vida, el mundo, el universo. Lógicamente antes no se sabía bien, ni se estudiaba cómo se había desarrollado el lenguaje y cómo nacieron los lenguajes y por qué unos hablan distinto y otros de otro. El lenguaje es una invención arbitraria de nosotros los hombres para comunicarnos y describir al mundo. Pero el lenguaje tuvo esta función de abstraer de la realidad los sentidos y poder manejarlo todo en nuestra cabeza como si fuera real lo que pensamos. Y también los números, la matemática es un lenguaje, no es una realidad subyacente del mundo. Así es que la Cábala se basa en dos arbitrios humanos, en dos acuerdos humanos, en dos sistemas de representación de la vida. Y usa esto para hacer circo, maroma y teatro, complicarla, hacerla de jamón como buenos filósofos antiguos que daban unas descripciones horrorosas, ininteligibles, para tratar de justificar su punto de vista. La Cábala es un completo fraude. ¿Cómo? Como la magia. ¿Por qué? Porque si la Cábala fuera cierta, como la magia, igual que la magia, si la magia también fuera cierta, dejarían de ser Cábala y magia y se convertirían en ciencia, en conocimiento verdadero. Este programa lo hice a petición de un par de mis amigos judíos. Uno tiene la misma idea a la que yo llegué después de estudiar esto de la Cábala, de que es completamente falso, de que es irrazonable. Otro sí tenía ganas de creer en ellos. Espero, Abraham, Samuel, espero que este programa les haya gustado y que ahora tengan una idea un poquito más clara de lo que es la Cábala judía. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la otra. Los esperamos en el próximo programa con la opinión del escritor Javier Correa y su particular visión de las cosas y de la vida. Acompáñenos en temas simpáticos, en relatos extraordinarios, en sus análisis históricos. Gracias.